Hoy exploraremos las raíces culturales de México. Aunque algunas de estas tradiciones han sufrido transformaciones, su esencia sigue viva y muchas veces ni siquiera somos conscientes de sus orígenes prehispánicos. Cuando hablamos de tradiciones, nos referimos a esos hábitos o actividades que se mantienen a lo largo del tiempo, transmitidos de generación en generación. Lo interesante es que muchas de estas costumbres, con el paso de los años, se han convertido en tradiciones profundamente arraigadas, aunque a veces su significado original se haya diluido. En varias comunidades del país, aún se celebran los inicios de año en fechas diferentes a las que la mayoría conocemos, el 31 de diciembre o el 1 de enero. Los purépechas, por ejemplo, celebran el inicio de su año el 2 de febrero. Los mayas, por otro lado, lo hacen en fechas tan diversas como el 26 de julio o el 13 de agosto, dependiendo de la región. Y no son los únicos. Los grupos indígenas en Sonora, como los seris, celebran entre el 30 de junio y el 1 de julio, un comienzo de año solar único para cada comunidad. Es fascinante cómo, a pesar de la colonización, muchas de estas prácticas persisten, manteniendo vivas las creencias y los ciclos solares que existían desde antes de la llegada de los españoles. Pero no todo se detiene allí. El Día de Muertos, sin duda, es una de las tradiciones más conocidas, aunque se ha transformado a lo largo de los siglos. Este día no siempre se celebraba como lo conocemos ahora, en los actuales 1 y 2 de noviembre. Las fechas y las ceremonias varían dependiendo del grupo indígena, pero la esencia de honrar a los ancestros ha perdurado. Otro ejemplo de estas tradiciones vivas es la famosa celebración del Día de la Santa Cruz, que ocurre cada 3 de mayo. Originalmente, esta fecha no tenía el mismo carácter religioso que hoy, pues los pueblos prehispánicos acudían a los cerros y a las cuevas a realizar rituales de petición de lluvia para garantizar una buena cosecha. Hoy en día, esa tradición ha sido modificada, pero muchos aún suben a las montañas a colocar cruces en busca de bendiciones. Aunque estas costumbres hayan cambiado en su forma, siguen reflejando el profundo vínculo con la tierra y los ciclos de la naturaleza que nuestros ancestros tenían. De igual manera, muchas prácticas cotidianas también han perdurado. Por ejemplo, el uso del molcajete y el metate, esenciales para la preparación de muchos platillos tradicionales. Estos utensilios, que datan de tiempos prehispánicos, siguen siendo fundamentales en las cocinas de las comunidades rurales, donde la tradición culinaria continúa viva. Y si hablamos de comida, México no dejaría de sorprender. Los tamales, el pozole, las tortillas, todos estos platillos tienen raíces prehispánicas. La nixtamalización del maíz, por ejemplo, es una técnica ancestral que ha perdurado a lo largo de los siglos, garantizando que los alimentos sean más nutritivos y sabrosos. También los insectos, como los chapulines, gusanos de maguey y hasta alacranes, siguen siendo consumidos en ciertas regiones, tal y como lo hacían las civilizaciones precolombinas. No podemos dejar de lado las danzas tradicionales, muchas de las cuales tienen su origen en las antiguas ceremonias. La danza de los voladores de Papantla es un claro ejemplo de una práctica que ha resistido el paso del tiempo. Aunque hoy en día es conocida y celebrada, su origen se remonta a tiempos prehispánicos, donde se realizaba como un rito para pedir la lluvia y asegurar buenas cosechas. Y el pulque, esa bebida ancestral, sigue siendo una parte integral de la cultura mexicana. Aunque en tiempos antiguos el proceso de extracción del aguamiel y la fermentación del pulque era muy diferente, el proceso sigue siendo esencialmente el mismo y continúa siendo parte de las tradiciones en varias comunidades. Estas tradiciones, aunque muchas de ellas se han adaptado y mezclado con nuevas creencias, continúan siendo un reflejo de nuestra historia, nuestra identidad y de una conexión profunda con las raíces prehispánicas que no han desaparecido, sino que siguen evolucionando. Esto es solo una pequeña muestra de cómo, a pesar de los siglos, las costumbres prehispánicas continúan vivas en los corazones de quienes las practican y las preservan. Al hablar de las tradiciones que aún sobreviven, es imposible no mencionar el temazcal, una práctica que ha perdurado desde tiempos prehispánicos. Este baño de vapor, utilizado para la purificación del cuerpo y el espíritu, era una de las principales herramientas de las antiguas civilizaciones. Hoy en día, aunque en su mayoría se utiliza con fines de salud y bienestar, el temazcal sigue siendo una forma de conexión con las energías de la tierra y el ciclo de la vida,
tal como se hacía en el pasado. En las comunidades rurales y en los centros urbanos, el temazcal sigue siendo un espacio de sanación. A menudo se realiza dentro de un espacio cerrado, con piedras calientes, hierbas aromáticas y cantos ancestrales, recreando la atmósfera que hace siglos proporcionaba una profunda purificación, tanto física como espiritual. Es un rito que simboliza el renacimiento, la limpieza de las energías negativas, y que sigue siendo parte importante de la identidad de muchas comunidades. Además de las prácticas de sanación, la medicina tradicional sigue teniendo un papel fundamental en las comunidades. La medicina herbolaria es una de esas tradiciones que continúa viva. Muchas personas, tanto en áreas rurales como urbanas, recurren a las hierbas y plantas que se utilizan desde tiempos prehispánicos para tratar enfermedades o malestares comunes. Los conocimientos sobre estas plantas, que han sido transmitidos por generaciones, siguen siendo una parte esencial del cuidado de la salud. El uso de plantas como el epazote, la ruda o el romero no es solo una práctica que ha sobrevivido el paso de los siglos, sino que se ha adaptado a los nuevos tiempos. Las recetas para curar resfriados, dolores de estómago o incluso la ansiedad siguen siendo transmitidas por los ancianos de cada comunidad, quienes con su sabiduría nos recuerdan la importancia de la naturaleza en nuestro bienestar. Siguiendo con las costumbres que aún forman parte de la vida cotidiana, tenemos los tianguis, mercados ambulantes que han existido desde la época prehispánica. Estos mercados son el alma de muchas comunidades, y en ellos se intercambian productos, desde alimentos hasta artesanías, siguiendo un ciclo que ha perdurado por generaciones. Hoy, aunque la estructura y el funcionamiento de los tianguis han evolucionado, su esencia sigue siendo la misma. En el pasado, los tianguis se colocaban cada 5 días, según el calendario indígena, un ciclo que estaba profundamente relacionado con los ciclos lunares y solares. Con la llegada del calendario gregoriano, los tianguis pasaron a realizarse cada 7 días, pero la esencia sigue siendo la misma, un lugar de encuentro, de intercambio y de comunidad. El tianguis, con su atmósfera bulliciosa y su diversidad de productos, es un claro reflejo de la mezcla de las tradiciones indígenas con las influencias coloniales y modernas. Hoy en día, muchos de estos mercados no solo se centran en productos tradicionales, sino que también se han convertido en espacios donde la cultura, la gastronomía y las artes locales se exhiben y se preservan. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por las tradiciones prehispánicas que siguen vivas en México. Si te ha interesado este tema, te invitamos a seguir explorando más sobre nuestra increíble cultura y herencia. No te pierdas nuestro próximo video, donde profundizaremos en otros aspectos fascinantes de las tradiciones mexicanas. Haz clic en el enlace que aparece en la pantalla y acompáñanos en este viaje cultural. ¡Te esperamos!